Bueno, volviendo a donde habíamos quedado, eh, estábamos viendo y me detengo un poco en esta parte porque me gusta hacer énfasis justamente en índice reproductivo porque como ya habíamos mencionado, para nosotros va a ser una herramienta importantísima, ¿ah? Para poder de alguna forma u otra definir ciertas estrategias para poder mejorarlos, ¿no? La única forma de que podamos ser eficientes y podamos seleccionar un hato ganadero, ¿cierto? Que tengan animales fértiles y productivos, es teniendo de alguna forma una meta para poder trabajar, ¿no? Ustedes saben que sin metas, sin objetivos es complicado y la forma de obtener esos índices, bueno, aunque los índices en realidad ya están más o menos establecidos, aunque poco a poco nosotros podemos de alguna forma adaptarlos, ¿no? O irlos consiguiendo si viene el caso, ¿no? Y siempre lo debemos tener presente en los diferentes aspectos relacionados a la parte productiva y reproductiva. Ya habíamos mencionado que hay algunos de esos índices que van a estar más relacionados a, por ejemplo, las hembras de reposición, todo lo que hacemos en ternera, recría, vaquillas, etcétera, hasta llevarla al primer servicio y el primer parto, ¿no? Y todo el resto de los índices, por supuesto, ya son los animales que están en el programa reproductivo, independientemente si es monta natural, inseminación artificial o cualquier otra biotecnología, ¿no? Entonces, nos van a permitir ir midiendo en diferentes momentos. Por ejemplo, ya mencionábamos que el primer celo posparto ya nos indica el grado de recuperación, grado de rapidez en la recuperación, ¿no? De ese animal después del parto, ya no solamente de que esté funcionando su fisiología reproductiva, su eje hormonal, sino de que ya también se haya estado restablecido, involucionado, todo lo que significa el tracto reproductivo, ¿no? Generalmente eso tarda unos 30 días en que el útero vuelva a su estado normal, de vacío, por supuesto, una vaca vacía, después del parto, aunque siempre unos 5 o 10 días más o menos, ¿no? Es necesario para poder llegar a la completa restauración del tracto reproductivo, regeneración del endometrio, etcétera, ¿no? Y que el animal esté presentándose, lo habíamos mencionado, celo, uno de los eventos reproductivos importantes que lo vamos a estar mencionando permanentemente, ¿no? El que esté mostrando celo, ¿no? Antes de los 45 días quiere decir de que estamos trabajando bien, ¿no? El animal ha llegado en buena condición al parto, después del parto ha recuperado rápido su condición corporal, está moviendo su fisiología reproductiva, su eje hormonal, sus ondas foliculares, etcétera, ¿no? Seguramente no vamos a poder inseminar los celos justo después del parto, me refiero a los 20, 30 días. Existen algunos animales de que presentan celo tan temprano, pero por supuesto el tracto reproductivo no ha alcanzado su completa recuperación, entonces hay que esperar nomás. Pero los primeros servicios, como ven ustedes ahí, antes de los 70 días, ¿por qué? Porque ya habíamos mencionado de que deberíamos estar llegando a poder preñar de nuevo al animal alrededor de los 100 días que son los que tenemos ahí como días abiertos. Entonces tenemos un rango, si ustedes ven ahí en la tabla, de 85 a 115, manejemos 100, ¿no? Para no estar manejando ese rango. Y por supuesto, si conseguimos de que esos animales hasta los 100 días postparto puedan quedar preñados nuevamente, seguramente va a ser factible el que podamos tener un ternero por vaca al año, ¿no? Y todos los problemas reproductivos que habíamos mencionado, aborto, distocia, que son los problemas durante el parto, animales que precisan asistencia por un problema de presentación del ternero, etcétera, ¿no? Problemas de infección del útero, endometritis, metritis, quistes ováricos, ¿no? La variedad de quistes ováricos, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Y por consiguiente, minimizar, ¿no? El tema de refugo o el descarte de animales por infertilidad, ¿no? Podemos descartar animales, es más, deberíamos tener una tasa de descarte ya de alrededor de 25-30%. Cada productor establece su presión de selección. Quiere decir de que vamos a tener nosotros cierta cantidad de animales que debemos reemplazar
cada año, ¿no? Acuérdense por vaquillas que van a llegar a su primer parto y que seguramente, si estamos trabajando bien en mejoramiento genético, son animales que van a ser de mejor genética, más productivos. Si tenemos suerte, van a ser más fértiles, por supuesto, que los animales que ya tenemos. Entonces, si queremos avanzar en mejoramiento genético, hay nomás que establecer una tasa de selección, una presión de selección que se traduce en poder ir reemplazando los animales, ¿no? Que ya han alcanzado cierta edad, que ya han bajado su producción, su reproducción, ¿no? Y lamentablemente necesitan ser reemplazados, ¿no? Eso lo establece el productor, si son animales de 8, de 10 años, eso lo va a establecer. Si hay animales que por ahí no están llegando o cubriendo nuestras expectativas, por ejemplo, la parte lechera, entonces también se puede descartar, se puede vender no para matadero, como animales productivos, que para un productor que por ahí tiene estándares un poco menores que nosotros, por supuesto, le va a servir, ¿no? Y todo lo que se desfase de esas metas, ¿no? Del horizonte, de los objetivos que tenemos, seguramente va a ser una complicación. Y lo que tenemos que entender, y eso es lo que, por eso es que nos detenemos un poco en esto de los índices reproductivos, es que viendo qué índices reproductivos tenemos, entonces nosotros sabemos qué corregir, ¿ya? Que va a estar relacionado a las siguientes láminas que vamos a ver, ¿no? Acá hay una tabla, perdón, se pasó. Aquí hay una tabla, siempre es importante de alguna forma u otra, y creo que la mayor parte de los seres humanos nos gusta comparar cosas, ¿no? Para ver, tener una referencia y saber si estamos bien o no. Por supuesto, las metas, ¿no? Y que una vez establecidos los índices en nuestra ganadería, en nuestro hato, en nuestra lechería, en nuestra ganadería de carne, seguramente vamos a poderlos comparar con las metas que tenemos para ver si es que estamos cerca o lejos, ¿no es cierto? En este caso, lo que tenemos aquí en la imagen son índices productivos y reproductivos en Brasil. En Brasil, ¿por qué? Porque tenemos los animales, ¿no? Los mestizos, girolando, el ganado cebuino, el or, gir, etcétera, ¿no? Por supuesto, son los que tenemos en nuestra región, además de el tipo de forraje, de potrero, de manejo, de temperatura, etcétera. Entonces es mucho más fácil compararse que por ahí con otros países vecinos, no sé, Argentina, que es otro tipo de ganado europeo, otras condiciones climáticas, o el de Chile, etcétera. Entonces podríamos decir que dentro de las similitudes que tenemos dentro de los o con los países vecinos, por supuesto con Brasil tenemos bastante más, ¿no? Entonces por eso es que aquí tenemos una comparación, ¿ya? Aquí tenemos entonces los índices, algunos que ya hemos estado mencionando, por ejemplo, intervalo entre parto, aquí está entonces el ideal hasta los 380 días, 12.5 meses, ¿no? Días abiertos 100, ya lo hemos mencionado hace un momento. Intervalo parto primer celo, porque ahí teníamos como primer celo posparto, ¿no? Aquí tenemos entonces 20, 30 días. Hay animales, nos mencionaba, de que a los 20, 30 días después del parto pueden estar presentando celos. Todavía sí, muy pronto para poder entorarla o realizar una inseminación artificial, ¿ya? Cuando hablamos de servicios por concepción, ¿no? Aquí está como el ideal 1.5. Por supuesto, lo que si tenemos inseminación artificial no hay 1.5 pajuelas para dejar una preñada. En estadística sí, por supuesto, resulta, pero significa que la hemos inseminado al menos 2 veces a esa vaca para que quede preñada, ¿ya? Preñez al primer servicio, aquí está un poquito más que la tabla anterior, 65-75, ¿ya? Condición corporal al parto, esto es importante, ¿ya? Y no la habíamos visto en la tabla anterior. Condición del parto, corporal al parto, ¿ya? Cuando trabajamos en la parte reproductiva, y lo van a ir viendo y lo vamos a poder refrendar y reforzar y entender tal vez un poco más cuando estemos hablando de palpación rectal y ecografía, ¿no? Cuando hablamos de que el animal tiene una buena condición corporal, queremos decir, ¿no? De que el animal está recibiendo una buena nutrición, alimentación, manejo, está sano, etcétera, ¿no? Entonces, la condición corporal nosotros la calificamos.
Generalmente en nuestro medio tenemos una escala del 1 al 5. 1 es el animal más flaco que ustedes se pueden imaginar, ¿cierto? Y el 5 es un animal gordo, ¿ya? Entonces nosotros debemos manejar, no estamos, por ejemplo, en un programa de inseminación artificial, en plena época de servicios, etcétera, alrededor de 3 de condición corporal, ¿no? Pero cuando estamos hablando de que un animal está por parir, ideal sería alrededor de 4 de condición corporal. ¿Por qué? Generalmente después del parto baja un punto de condición corporal. Entonces ustedes se imaginan que si esa vaquita preñada llega al momento del parto en 4 de condición corporal, seguramente después del parto va a quedar en 3. Y el 3 es una buena cifra, no de condición corporal, quiere decir que no está, no está flaca, está nomás en buenas condiciones y eso asegura de que el animal se recupere lo más rápido posible, ¿no? Después del parto y por supuesto la fisiología reproductiva, las ondas foliculares, vamos a ir entendiendo, ¿no? Se restablezcan, que el animal presente celo y que quede preñada lo más rápido posible alrededor de esos 100 días abiertos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, pero si esa vaquita llega al momento del parto en una condición deplorable, no sé, por decir unos 2.5 de condición corporal, ustedes me dirán, ah, pero doctor, no está ni gorda ni flaca, está en el medio, justo, ¿no? Pero después del parto acabo de mencionar de que baja un punto de condición corporal, ¿no? Y esa vaquita de 2.5 de condición corporal en el momento del parto, después va a quedar con 1.5. Entonces es un animal esquelético, raquítico y por supuesto ni siquiera podemos pensar de que va a recuperar rápido toda su fisiología reproductiva, que va a estar en buenas condiciones lo más pronto posible para que presente celos, etcétera. Eso no va a ocurrir, ¿no? Porque el animal va a tener que recuperar toda esa condición corporal, llegar hasta 2.5 o 3 de condición corporal para recién, ¿no?, poder funcionar de la mejor manera posible, su fisiología reproductiva, restablecer sus ciclos. Cuando me refiero a restablecer sus ciclos, es que el animal vuelva a presentar sus celos después del parto. Entonces, el animal que parió en una mala condición, la vaquita que parió demasiado flaca, ¿no? Y encima está por ahí con un ternero al pie o la están ordeñando, seguramente va a tardar mucho más tiempo, ¿no?, en poder no solamente presentar sus celos, sino quedar preñada, ¿ya? Y nosotros tenemos limitado el tiempo hasta los 100 días para que ese animal quede preñado. Si no, no vamos a poder cumplir ese índice grande o índice meta ideal que tenemos, que la vaquita debe tener un ternero al año, ¿ya? Después tenemos aquí, bueno, da el primer parto, alrededor de 24 meses, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Aquí los mestizos 29 a 31. Actualmente, dentro de poco, ustedes van a ver en feria exposición vaquillas que están de 13, 14 meses, ya están preñadas. Entonces, los índices que en algún momento se pensaban que solamente podrían o podían ser conseguidos en lechería, un primer parto, de dar primer parto alrededor del año, actualmente en cebuinos, por supuesto, con mejoramiento genético, con mejoramiento de la alimentación, nutrición, etcétera, se puede conseguir, ¿ya? Aquí tenemos un índice importante, generalizando lo que habíamos mencionado en la tabla anterior: problemas reproductivos, menos del 10%. Entonces debemos hacer todo lo posible para poder no solamente tener un manejo apropiado, alimenticio, un manejo sanitario, unas buenas prácticas de manejo con los animales, libre de estrés, buen potrero, agua ahí fresca disponible, sombra, ventilación, etcétera, ¿no? Principalmente en lechería. Entonces esos animales van a funcionar bien, ¿ya? Aquí tenemos algunos otros índices que no habíamos visto en la tabla anterior, por ejemplo, periodo de lactancia. Entonces, alrededor de unos 10 meses, 10, 12 meses indica ideal, ¿no?, desde el momento del parto, ¿ya? Vacas en producción, aquí está relacionada, por supuesto, a lechería, 80, 83%, ¿no? Es fácil, ¿no?, tener una primera impresión de una lechería cuando uno va, bueno, ¿cuántas vacas tiene en edad reproductiva? 100. ¿Y cuántas está ordeñando? 50. Entonces, el solo hecho que nos diga que de 100 vacas que tiene en edad reproductiva y que están por ahí con toro, con inseminación artificial, solo está ordeñando la mitad, nos indica de que tiene alrededor de un 50% no más de nacimientos, que es uno de los índices que mencionamos, es bastante común, ¿no?,
promedio en nuestra región, ¿ya? Entonces nosotros debemos propender a que, por ejemplo, una lechería de 100 vacas que están en edad reproductiva, en ordeña estén al menos un 80, ¿no? 80% de esas vacas, ¿no? Lo que quiere decir de que estamos trabajando bien en la parte reproductiva. Entonces hay un 80% de nacimiento, ¿no? Porque, por supuesto, la vaca debe parir para recién entrar a esa sala de ordeña y tener o iniciar, en este caso, su lactancia, ¿ya? Y aquí el que habíamos estado mencionando en su momento, también descarte por vacas por año, ¿no? 20-25. Entonces, en este caso es la tasa de reposición, es el 20 o 25% de los animales que vamos a reemplazar cada año, ¿no? Entonces vamos a eliminar las vacas que ya están de edad avanzada, por ahí ya tienen problemas de ubre, de pata, por ahí nos está costando preñarlas, ¿no es cierto? O que por ahí están teniendo terneros débiles, generalmente eso es el efecto de la edad, ¿no? Tiene, pueden quedar preñadas, tienen sus terneros, pero nacen los terneros débiles, ¿no es cierto? Tarda mucho tiempo en recuperar y volver a presentar celos, etcétera. Entonces, esos son indicativos de que ya nosotros deberíamos estar reemplazando, ¿no? Ahora, la comparación que habíamos mencionado con Brasil está aquí en la última columna. Y ustedes pueden ver, ¿no? Que se está refiriendo más o menos a ese 80% de pequeños y medianos productores que poseen las condiciones bastante parecidas a la de nuestra región, que habíamos mencionado. El mismo tipo de animales, el mismo tipo de ganadería, clima, etcétera, ¿no? Las condiciones precarias, tal vez, de algunos pequeños productores, ¿no? Entonces son comunes. Y ustedes pueden ver, ¿no? Para tener una referencia, lo que está sucediendo como media en Brasil. Entonces están bastante desfasados esos índices meta que acabamos de mencionar como ideales, ¿no? Entonces aquí ven ustedes que deberían tener ese parto una vez al año a la vaca, pero están teniendo su parto más de 19 meses de intervalo entre parto, ¿no? Días abiertos deberían ser hasta los 100, más de 285, ¿no? Intervalo parto, primer celo, deberían estar presentando su celo, acuérdense ahí, antes de los 45 días, en la tabla anterior, ¿no? Y vean ustedes aquí, después de los 100 días, recién están presentando su celo, ¿no? Más de 2 servicios por concepción, las tasas de preñez bajas, ¿no es cierto? Condición corporal al momento del parto, menos de 3, cosa que habíamos mencionado ideal 3.5 a 4 de condición corporal, ¿no? Entonces sí podemos indicar de que las condiciones en pequeño, mediano productores en Brasil, con el mismo tipo de ganado, condiciones alimenticias, climáticas, etcétera, los índices son bastante parecidos a los de nuestra región, que es lo que vamos a ver en este momento, ¿ya? En esta tabla tenemos ya no, para hacer la comparación en nuestro departamento, ¿no? Aquí estas investigaciones no son tan nuevas, lamentablemente no han habido algunas otras investigaciones que estén relacionadas o más o menos en eh, con estos índices, ¿no es cierto?, en los diferentes municipios. Aquí tenemos Pailón, San Julián, Yapacaní, Minero, Concepción, San Javier, ¿no? Básicamente porque es importante que ustedes vayan conociendo cuál es la problemática en las diferentes regiones en nuestro departamento, ¿no? Que es importante. Aquí tenemos, por ejemplo, edad primer servicio, edad primer parto, porcentaje de aparición, intervalo entre partos. Aquí tenemos algunos otros índices que no habíamos visto en las tablas anteriores. Mortalidad, que también nos da una idea importantísima de cómo estamos manejando los animales, no solamente que estén bien comidos, sino que toda nuestra planificación desde el punto de vista de calendarios de vacunación, control de enfermedades, crianza, ¿no? Etcétera. Por eso es que hay porcentajes de mortalidad normales, podríamos decir, en diferentes categorías. En terneros van a ser las categorías un poco más expuestas, por supuesto, a patologías o a los patógenos, etcétera, ¿no? Toretes, vaquillas y adultos. Por supuesto, en los adultos la mortalidad debe ser mínima, ¿no? Pero veamos qué está sucediendo en los municipios.
Producción de leche, importante, no estamos hablando de lechería, ¿no? Entonces, litros vacas por día nos da una referencia importante. Aquí estamos entonces tratando de entender qué está sucediendo en la parte reproductiva y qué está sucediendo en la parte productiva, que habíamos mencionado y lo vamos a estar refrendando permanentemente. Debemos buscar nosotros ese equilibrio entre reproducción y producción, ¿ya? Relación toro-vaca, aquí es bastante común, generalmente se está utilizando cuando es, por supuesto, monta natural, alrededor de un toro por cada 15, 20, 25 vacas, ¿no? Todo va a depender del tipo de potreros que tengamos, si hay montes, si es tal vez un terreno accidentado, quebradas, etcétera. Entonces, seguramente si es más difícil para el toro encontrar las vacas que están en celo, seguramente vamos a asegurarnos de poner más toros para que no haya problemas en las tasas de preñez, ¿ya? Aquí tenemos de último peso al nacer, ¿no? Que generalmente está más o menos establecido, va a depender no solamente de la raza, etcétera, ¿ya? Aquí tenemos entonces varios municipios. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio para revisar si es que están entendiendo lo que estamos hablando, ¿ya? Vamos a comenzar con el primero de la lista. Áñez, José Miguel, ¿estás atento? Ya se fue a desayunar Áñez, parece. Ok, comencemos entonces con una señorita, Georgina Calderón. Nada. ¿Se me está escuchando todavía o ya no me escuchan? Cuando llega el momento de preguntar ya nadie responde. ¿Algún voluntario? Siempre los voluntarios funcionan mejor. Maite, Camacho. Em, no comprendí muy bien, doctor. Puede disculpar. Todavía no te he hecho la pregunta, Maite. ¿Me estás escuchando? Sí, Ya. ¿Y qué nos has comprendido hasta ahora? sobre las tablas. Sobre las tablas. ¿Ok? Vamos a ir entendiendo un poquito más. ¿Ok? A ver, Maite, supongamos de que ya egresaste, ¿no? Ya estás con ganas de trabajar, ¿no? Ya comer afuera de la olla grande, ¿cierto? Y ser independiente. ¿Te parece una buena idea, Maite? Sí, doctor. Ya, ok. Y entonces en algún momento están necesitando una veterinaria ahí, a ver, ¿dónde te gustaría trabajar, Maite? ¿En Pailón, San Julián, Yapacaní, Minero, Concepción o San Javier? ¿Dónde te sentirías mejor trabajando? Te estoy dando la opción de que Em, puedas elegir. sí o sí, en provincia, ¿no? Estamos utilizando la tabla que está aquí, ¿no? Sí, No, sí, no te estoy preguntando si querés trabajar claro, sí. En Nueva York o en París, ¿no es cierto? Sí. En nuestro Eh, departamento. ¿Cuál yo preferís? creo que en Concepción. En Conce, qué bonito, Concepción, ¿ok? Entonces ha salido una propuesta de trabajo, pasaste la materia muy bien, Maite, con 90, fisiopatología de la reproducción, entonces un amigo productor de Concepción me dice, doctor, necesito alguien que me pueda asesorar o ver mi ganadería porque estoy teniendo algunos problemitas. Entonces, te recomiendo y vas a Concepción. ¿Te parece? ¿Me estás Sí, siguiendo? doctor. Ya, Sí. ok. Ahora, dale una miradita a esos índices en Concepción, ¿qué está sucediendo? Oh, da el primer servicio, da el primer parto, ¿no? Aparición, intervalo entre partos, la mortalidad en terneros, toretes, vaquilla, adulto, la producción de leche, los últimos en relación toro-vaca, ¿ya?
en Concepción. Por supuesto, no vas a tener esos índices llegando a la propiedad, seguramente vas a tener que ganarte esos índices por ahí, inclusive estableciendo recién registros zootécnicos, acumulando datos, y en algún momento vas a hacer una evaluación y vas a obtener esos índices, ¿no? Entonces, después de algún tiempo, ¿no? Por supuesto, el productor va a estar fatigado. Ya, pues, doctora, indíqueme qué debo hacer. Seguramente con tus conocimientos, con las competencias que has conseguido durante la carrera, vas a poder ver lo que está por ahí fallando, hacer correcciones inmediatas, pero seguramente para realizar más adelante una estrategia, ¿no? Una planificación apropiada de todo lo que se debe mejorar la ganadería, entonces tenés que verlo completo y por supuesto tener las herramientas que en este caso son los índices, ¿no? Entonces, después de ese tiempo de haber hecho las correcciones, estás manejando bien, estás viendo que todo esté marchando bien, seleccionando el ganado, estableciendo registros, capacitando al personal, etcétera, ¿no? Estos son los índices que obtenés. ¿Qué está fallando y qué debería mejorar? Yo soy el productor y me vas a tener que indicar, Maite, ¿no? A ver, usted tiene que, aquí está fallando, usted tiene que hacer esto, esto, esto. Por supuesto, en este momento, en quinto semestre, no tenés todos los conocimientos, pero según lo que hemos estado conversando estas últimas clases, más o menos ya podrías entender qué es lo que está sucediendo, cuál es la problemática en líneas generales, ¿no? ¿Qué me podrías indicar? Después de mirar los índices, ¿en qué estoy fallando como productor? ¿Qué debo mejorar? Conociendo, ya hemos indicado hace un momento cuáles son los índices ideales, etcétera. O todo está en una taza de leche. ¿Cómo es, Maite? Eh, bueno, la producción de leche creo que es un poco baja en Concepción, si no Baja, me equivoco. baja, 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 ¿ok? Si Ujú. estamos hablando de ganado lechero, ¿no? Si nosotros buscamos ahí la definición de ganado lechero, deberíamos estar alrededor de por lo menos unos 15 litros por vaca al día, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante, tenemos tablas también de ganado especializado puro, Holando, Pardo Suizo, Jersey, ¿no? Con mejores producciones. Entonces, 4 es bajo, ¿ok? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, seguramente ahí hay que hacer un trabajo importante. Cuando hablas de producción baja, ¿será que es solamente comida o qué otro componente crees que podría estar relacionado a esa baja producción de leche? Em, ¿Qué cosas se te vienen a la mente? ¿Cuáles son las variables ahí? Baja producción de leche, ¿en qué cosas pensás para poder mejorar? Comida, ¿no es cierto? Seguramente, ¿no? ¿Qué más? claro, aparte de la comida, no sé, yo creo que sería el único, bueno, que yo comprendo sería el factor de la alimentación, tal vez, ¿no? Alimentación, perfecto. Ya seguramente Sí. está implicado. ¿Qué más? Con confianza, estamos aquí para discutir, para ir aprendiendo, así que no te dé vergüenza opinar o decir las cosas que se te vienen a la mente. ¿Ah? Tal vez el mal manejo del ganado, doctor. Bien, 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 eso me parece genial. Entonces, alimentación, mal manejo, ¿no? ¿Qué otra cosita? Sí, Aquí relacionado a la genética también. Y exactamente, eso también es una variable importantísima, ¿no? Genética, ¿no? Entonces, seguramente ahí es un cúmulo de varios problemitas, ¿no? El tema de la alimentación, por supuesto nutrición, que por ahí el animal no está cubriendo todas sus necesidades, sus requerimientos, mal manejo. Cuando hablamos de mal manejo, también ahí seguramente podría estar el sanitario, tal vez no está en mejores condiciones, están con garrapatas, etcétera, ¿no? Pero también el componente genético, ¿no? Nosotros podemos tener la mejor genética del mundo, pero si no le damos de comer
de comer, perdón, no va a poder demostrarla, no va a poder demostrar todo su potencial, ¿no? Entonces, ahí seguramente en esa lechería en Concepción, todos esos componentes que acabas de mencionar, vas a tener que ir corrigiéndolos de a poco. El tema de manejo, ¿no? Asegurarte un buen manejo, buenas prácticas ganaderas, alimentación, buenas raciones y por supuesto estar mejorando genéticamente, por ahí utilizando buenos toros, más seguro con alguna de las biotecnologías, inseminación artificial, etcétera. Perfecto. Muy bien, Maite, estamos por buen camino y como productor estoy aceptando ahí tus recomendaciones. ¿Qué más? Ya la producción de leche te llamó la atención y ya tengo algunas ideas importantes de qué debemos trabajar, cuáles son las estrategias que debemos utilizar para poder mejorar la parte de leche. ¿Qué otra cosa está fallando? Puede ser las condiciones del ambiente también, doctor. Está bien, sí, por ahí estamos utilizando un tipo de ganado que no está adaptado al calor y no está funcionando bien, ¿no? Entonces, correcto, puede ser también esas fallas en producción, que por ahí tenemos una ganadito más holando, ¿no es cierto? Y apenas le damos sombra y todas esas cosas, está con estrés térmico, ¿no? Lo vamos a hablar más adelante en detalle, entonces sí, es correcto, ¿no? Ahí en la producción. ¿Qué otros índices crees que son problema y por ahí te das cuenta de lo que podríamos realizar para mejorar? Carlos Eduardo, El estrés, doctor, el estrés de, de las vacas lecheras cuando se las ordeña, cuando se las lleva ahí al galpón para ordeñarla, la separación de madre ternera. correcto, sí, influye. Aunque ya tu compañera lo mencionó justamente el tema de mal manejo, ¿no? Entonces, si hacemos un manejo inapropiado, seguramente vamos a estar causando estrés en los animales, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Y uno de los más importantes estrés, y también en nuestra región subtropical, más aún en estaciones bastante calurosas y en animales que por ahí no están adaptados a nuestras latitudes, es el estrés térmico, ¿no? Las altas temperaturas, que no solamente va a causar problemas en la parte productiva, sino que vamos a entender más adelante, ¿no? De que sí ocasiona una serie de trastornos reproductivos importantes en los animales, ¿ya? Entonces, correcto. ¿Qué más? ¿A quién le gustaría opinar y darle una manito ahí a Maite en la parte de concepción? El porcentaje de parición está muy bajo comparado con las demás localidades. Correcto, parición, ok. Hemos mencionado en la tabla anterior de que nosotros deberíamos tener un 80-83% de vacas en ordeña, que está relacionado a la aparición. Si las vacas están siendo ordeñadas es porque han parido. Entonces, un 80-83% de esas vacas que tenemos y están en ordeña es porque parieron. Entonces, los nacimientos son importantes. Y aquí tenemos en 68%, ¿no? Está un poquito mejor que ese 55% que mencionamos en algún momento como promedio en nuestra región, ¿no? Un poquito mejor, pero todavía estamos, ¿no? Lejos del ideal, que es alrededor del 80%. En los países vecinos tenemos 80% de nacimientos como promedio, ¿ya? Entonces, ¿qué crees qué componentes deberíamos mejorar para aumentar eso? ¿Cuáles son los componentes que crees que podrían estar involucrados en esa bajo porcentaje de parición, que en este caso también se traduce a bajo porcentaje de preñez? ¿Mm? Estaría ligado con el tema de nutrición, doctor. Sí, señor, también nutrición, ahí puede estar sucediendo lo que mencionamos hace un momento, que los animales paren en una mala condición corporal, tardan mucho en recuperarse, entonces por eso es que no quedan preñadas
un ternero por año. No están cumpliendo esos dos nomás hasta poder quedar preñadas. Entonces, seguramente por eso, ¿no?, está esos índices bajos. Entonces, no quiere decir de que no tengamos animales fértiles, ¿no? Pero seguramente hay un tema de manejo de los animales, buenas prácticas, alimentación, nutrición, ¿no? Control de enfermedades después del parto, etcétera, que podría estar complicado. ¿Ok? ¿Cómo está la edad del primer parto? Bajo. ¿Bajo? ¿Bajo es bueno la edad del primer parto o está alto? Está alto en este caso, doctor. Ya, ok. En realidad tenemos un rango aquí, ¿no? El mejor índice seguramente ahí en concepción es alrededor de los 2 años. Está bien, es ideal que mencionamos hace un momento de que esa vaquilla tenga su primer parto, ¿no es cierto? Esa primeriza, su primer parto ahí a los 24 meses, correcto. Pero ahí vemos de que hay algunos animales que paren no a los 2 años, sino a los 3 años, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo pérdidas porque un animal que debería tener más ternero y más lactancia durante su vida útil está perdiendo, ¿no?, justamente esa eficiencia productiva y reproductiva por tener partos demasiado tarde, ¿no? ¿Ok? La mortalidad en terneros, ¿no? Cuando hablamos de terneros, estamos hablando alrededor de un 3% de mortalidad, en toretes vaquillas 2, adultos 1% está dentro de lo establecido, ¿no? Entonces, tal vez lo más rescatable de aquí de Concepción, ¿no?, es que no hay tantos problemas sanitarios, ¿no?, como otros municipios. Ven ustedes aquí, simplemente por comparar, Yapacaní, 35% de mortalidad de terneros en ese entonces, ¿no? Toretes, vaquillas 5.4, adultos 5.9. Una tasa de mortalidad normal en adultos es alrededor del 1%. Vean ustedes que aquí en todas las categorías, en este municipio, se están muriendo en gran cantidad los animales, ¿no? Comparado con mejores condiciones. Y dentro de los municipios que estamos mostrando aquí, tal vez la de Concepción en la parte de mortalidad es lo que tiene menos. Estamos fallando sí en la parte de producción de leche. Debemos mejorar aquí un poco de edad primer parto y por supuesto, ¿no?, los porcentajes de parición, ¿no?, que está bajo, ¿ya? Y de esa forma, aquí vean ustedes cómo se traduce. Deberíamos tener un ternero por vaca al año, o sea, un intervalo entre parto de alrededor de 12, 5 meses, y aquí estamos teniendo, ¿no?, 17, casi 18 meses. Entonces, cada año y medio están pariendo los animales, entonces por eso es que las tasas de parición son bajas, ¿no? Entonces ahí vemos de que Maite debe tener un trabajo importante en todo lo que significa alimentación, manejo, mejoramiento genético, ¿ya? Y por supuesto, todo ese efecto que ella puede ir mejorando en la parte productiva, básicamente en la producción de leche, también se va a traducir en mejoras, ¿no?, en la parte reproductiva, ¿no? Entonces, repito nuevamente, debemos buscar el equilibrio entre producción y reproducción para que consigamos la mejor cantidad de ingresos, las mejores tasas de retorno en las partes productivas. Entonces, ¿se está entendiendo más o menos? ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta sobre esto? Y por ahí algo que está en la nebulosa o no está muy claro. Entiendo que ¿Qué dijo, todavía hay un... Sí, adelante. doctor, qué dijo que significaba EPS? Arriba. EPS, edad al Sí, primer servicio. cuando tiene su primer celo. No necesariamente el primer celo, porque por ahí, eso lo vamos a ver más adelante, no se la sirve en el primer celo. Generalmente un animal que está llegando a la pubertad, una ternera que está llegando a la pubertad 8, 9, 10 meses, puede presentar celo, pero no la vamos a inseminar todavía, ¿ya? Entonces, edad al primer servicio ahí, o EPS, en meses, se refiere a la edad en que ella alcanza, ¿no?, un peso, un desarrollo
y un tracto reproductivo en las mejores condiciones posibles, ¿no? No es su primer celo, seguramente ya ha tenido varios celos, pero es el momento en que ya nosotros decidimos que reciba su servicio porque ya está en condiciones. Y una de las condiciones más importantes que debemos tener y considerar es que haya alcanzado alrededor del 70% de su desarrollo adulto, ¿no? Entonces, si por ahí en concepción, en ese acto donde hemos obtenido, por supuesto, estos son índices promedio de cientos de atos, ¿no? Realizado a través de unas encuestas al productor, pero estamos haciendo de cuenta de que es en una sola propiedad, ¿no es cierto?, para poder hacer la interpretación, ¿no? Entonces, lo que decía yo, de que si nosotros creemos de que ese animal ha alcanzado su peso ideal para primer servicio, nos estamos refiriendo de que por ahí en Concepción, en esa lechería, tenemos animales de alrededor, no sé, cuando están adultos, cuando ya tienen 3 partos, etcétera, unos 500 kilos, supongamos, ¿cierto? Entonces esa vaquilla debe estar alrededor de 350, 370 kilos, ¿no es cierto?, de peso vivo, y no solamente peso, no solamente por ahí gordura, ¿no? Sino que desarrollo también, tamaño del animal, lo vamos a ver un poquito más adelante, hay escalas, ¿no es cierto?, relacionadas a las diferentes razas y altura del animal, eso se mide a la altura, a la cruz, ¿ya? Y también, por supuesto, antes de que entre a nuestro programa y digamos, sí, esta vaquilla ya puede entrar a primer servicio, ¿no? Debemos nosotros palpar. La última palabra la va a tener ahí el ginecólogo de la vaquilla, en este caso, que es el veterinario. Entonces debe hacer toda una revisión, un tacto rectal, una palpación rectal, la ecografía, para ver en qué condiciones se encuentran los animales y poderlos pasar al programa de inseminación artificial o con monta natural. Entonces, cuando hablamos de edad al primer servicio, no es el primer celo, sino que ya nosotros hemos decidido de que ya puede recibir su inseminación artificial o ya puede ser entorada, ¿no? Porque reúne las condiciones que acabamos de mencionar. ¿Está un poquito más claro? Sí, doctor. Ya, porque en pubertad, por ejemplo, a los 8 meses puede estar presentando celo ahí una ternera, pero está chiquitita, no la vamos a inseminar todavía porque la vamos a Sí, hacer flecos, ¿no es cierto? Y después va a sí, tener sí. problemas de parto. Sí, ¿hay alguna Doctor, otra pregunta? Sí, y en caso, doctor, digamos, si, digamos, como soy por esos lados de allá de Valle Grande, ¿no? ajá, Un tío tuvo un problema, yo creo que una vaquilla así se entró en celo, así creo que pasó 9 meses, algo así, creo que decía sí, unos 10, y ajá, el toro todo, pues, sí, eso puede ser, digamos, puede que el feto salga como un problema o sea, que no, lo malparió el feto en sí. ajá. ¿Tuvo un aborto? Sí, ¿Ah? sí, estuvo gordo porque a lo que iban a hacer el feto, su mano, una de sus manos, Mm, estaban así como para atrás, digamos, no estaban así juntas para salir. No sé si ya, me entiendes. A ver. pero ¿tuvieron que hacer una asistencia al parto o cómo? Sí, tuvo que agarrar a mi tío, agarró y metió la mano y lo sacó al ternero, la salvó a la Pero, vaquilla, man. pero, el El feto ternero ya estaba muerto. ya estaba muerto cuando lo Sí, sacó. ¿Y sí, sí. sería que estaba a término o por ahí prematuro? ¿Cómo será? Estaba bien formado, le Sí, comento. Estaba formado, pero estaba, ya no, no. cuando ya lo sacaron, ya estaba muerto. Sí, sí, porque creo que ya llevaba, creo que medio día queriendo Ah, parir claro. Ajá, ajá. y, pues, y tuvo que ir a Sí, campear, después tuvo que ir a buscarla a la vaquilla para ver, pues, por ya. ahí se lo metió. ¿Y cómo estaría la vaquilla? ¿Ya la vaquilla tendría buen peso, buen desarrollo o por ahí estaba muy chica todavía? ¿Ah? Le ¿Cuántos comento meses, cuántos meses que me decís que tenía la vaquilla? a sus 10 meses creo que me dijo así. No, 10 meses es muy chica, pues, ¿no? Ajá. Cu- ¿Por qué sucede eso? Seguramente porque no estamos separando, ¿no? Categorías de animales, eso es importante. Ese es un tema de manejo, ¿no? Si nosotros vamos a tener hembras de reposición, me refiero ahí a terneras, vaquillas,
seguramente no la vamos a tener en el mismo potrero con los toretes o los toros, pues, ¿no? ¿Ah? Porque es un riesgo, ¿no? Presentan sus primeros celos y el torito, el toro que está por ahí no la va a perdonar, ¿no es cierto? No le va a preguntar a la vaquilla qué edad tiene para recién montarla, ¿no es cierto? Entonces, en el primer celo la va a agarrar. Entonces, ahí seguramente está fallando el tema de manejo. Debemos Eso, separar las eso sería, categorías. Sí, ajá. ¿Y eso ha vuelto a suceder o ha mejorado? ¿Cómo será? le comento que recién pasó eso, recién pasó Sí, el 6 de agosto, así, pues, recién más ajá, inicio. recién nomás, ya, ajá. Y no, no le he ido a visitar, ya después ya voy a ir vuelta otra vez para el 24 y Claro, pues claro. dirá, Ya, ahí por lo menos ya vas a comentarle a él de que hay que separar el ganado, por supuesto, las hembras de los machos, ¿no es cierto? Tener cuidado, no solamente que por ahí vaya a cruzar con sus hermanos, sino también con su padre, con su toro. Entonces son problemas. Hay un tema de endogamia, de consanguinidad que no puede suceder. Entonces, las categorías de animales deben manejarse separados. Terneros, terneras, toretes, ¿no es cierto? Vaquillas que están ya en edad para el primer servicio, por supuesto, no podemos, si la vamos a inseminar, queremos hacer mejoramiento genético, entonces no podemos poner en riesgo ese mejoramiento genético teniéndolas esas vaquillas para primer servicio en un potrero con cualquier toro, ¿no? O cerca del toro el vecino. Entonces debemos cuidarlas, tener buena separación, alambradas, ¿no? Buena cantidad de potreros, etcétera, para que no haya ese problema. Y simplemente tratar de poder conseguir la edad del primer servicio apropiada, que mencionamos de que estaríamos ahí entre los 14 y 16 meses. Mencionamos también que en los países del primer mundo no es mucho más temprano, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, por ejemplo, en ganado de leche, carne, he visto que alrededor del año ya están teniendo su inseminación artificial y ustedes pensarán, pucha, pero al año está chiquita. No, en esos lugares al año ya han alcanzado peso y desarrollo apropiado como para tener su primer servicio, ¿no? Generalmente esa primeriza debería tener su parto con alrededor de un 85 peso adulto. Después del parto todavía tiene que crecer un poco, un 15, un 20%, pero debe tener un desarrollo justamente para evitar esos problemas. Por ahí, ¿no? Podemos pensar, no conozco toda la información, estoy especulando, pero que en ese lugar ahí, si esa vaquillita recibió, no sé, a los 8 meses, 9 meses el servicio al toro y la dejó preñada, seguramente era chiquita, no se había desarrollado, no tenía una buena pelvis, un animal que ya está en condiciones para tener su parto, entonces seguramente por eso también tuvo su problema de parto. El ternerito era demasiado grande para la pelvis, ¿no es cierto?, para el canal del parto de esa vaquita que no había desarrollado, en realidad esa primeriza que no había desarrollado. Eso puede haber sido una de las razones también de que haya ocurrido ese problema, ¿no?, de parto. El ternero era más grande porque la madre era chica, porque había recibido su servicio demasiado temprano. Entonces, y por supuesto también porque por ahí no se detectó a tiempo el problema que había ahí de presentación, no se corrigió a tiempo, ¿no? Y después, ya cuando recién se hizo la asistencia, ya lamentablemente ese ternerito ya se había asfixiado dentro, ¿no? Se murió, no pudo salir y seguramente debe haber, este, se debe haber asfixiado dentro y por eso es que cuando ya lo sacaron ya estaba muerto, ¿no? Pero ahí hay todo un complejo tema de manejo. Entonces, separar las terneras, el tema de separar los toros y otros aspectos que están relacionados y además de que si nosotros sabemos que un animal en una ganadería mejor manejada, ¿no? Si sabemos que un animal ya ha tenido su servicio, la ha montado el toro y hemos diagnosticado la preñez, la vamos a tener en un potrero de maternidad. Eso sucede, por ejemplo, en una lechería, ¿no? Vamos a tener un potrero de maternidad, ¿no? Donde vamos a estar observando ese animal porque ya vamos a saber más o menos cuándo le toca parir, ¿no? La gestación
Ganado lechero, por ejemplo, Holando está alrededor de 283 días. En ganado pardo suizo, alrededor de 290, ¿no? Lo mismo que en ganado cebuino, ¿no? Alrededor de 290. Inclusive las asociaciones de criadores de raza cebú, por ejemplo, permiten o reconocen gestaciones de hasta 300 días, ¿no? Entonces, más o menos tenemos una idea de cuándo va a parir. Entonces, poterrito cerca de la casa del vaquero, etcétera, seguramente nos puede ahorrar después sorpresas o complicaciones cuando tenemos un animal que está por parir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una consulta en el tema del, Sí, lo que dijo sí, el señor. compañero. Ajá. El ganado cuando es precoz vendría siendo, ¿no sería mejor en el tema de un buen cuidado o un buen manejo en el tema de para hacer, utilizarlo más? No te entendí la pregunta. ¿A qué se refiere? Perdón. Como dijo el compañero que su tío tenía un animal así precoz, ¿no? De que presentó celo antes de lo habitual. Yo he visto que si se hace un buen manejo se puede tratar con el tema del peso del animal. Es correcto. ¿Sería Sí. mejor o no? A ver, como ya mencioné, si en realidad que mencionaba tu compañero, seguramente no es precocidad, ahí hay un tema de mal manejo, porque una ternera va a presentar celo cuando está llegando a la pubertad, ¿no es cierto? Pero en esos primeros celos, cuando no ha alcanzado desarrollo, no se le debe cruzar, no se le debe servir, ¿no? Es lo mismo que sucede seguramente, para hacer un ejemplo, tenemos una perrita en la casa y la perrita va a presentar su primeros celos, si ustedes quieren, a los 6 meses. ¿Ustedes la dejarían que el macho la monte? ¿O preferirían esperar de que alcance un mejor desarrollo, un año o a los 2 años? ¿Qué opinan ustedes? ¿Uno tiene una perrita en la casa? ¿Será que en el Espera, primer celo le vamos a poner un macho espera, a la cachorra? no, Yo creo ¿Ah? que no, doctor, porque no, todavía no doctor, está bien desarrollado. Y Exacto, a 2 años nomás. exacto, exactamente. Entonces, como ya mencioné, esa ternera puede estar llegando a la pubertad a los 8, 9, 10 meses, pero todavía no está desarrollada, como hablo de desarrollada, peso, estatura y el tracto reproductivo, como para que esté en las mejores condiciones óptimas para que quede preñada, ¿no? Entonces, no es que haya sido precoz, porque es normal que una ternera tenga su celo ahí alrededor de los 8, 9 meses. Lo que no es normal de que esté el torete o el toro al lado para que la monte a esa edad. Sí es precocidad cuando, lo que mencionó compañero, de que estamos haciendo todo un manejo apropiado para que ese primer servicio llegue lo más temprano posible, y es lo que está sucediendo actualmente en las ganaderías. Yo en unas 2 ferias anteriores, por ejemplo, exposiciones, he sido gratamente sorprendido porque, a ver, tenemos en el reglamento de ingreso a ferias, les comento rápido ya como para ir cerrando, ¿no? En ganado Nelor, una vaquilla de 20 meses que entra a la feria debe estar preñada sí o sí, 20 meses, ¿no? Puede estar preñada, si ustedes quieren, de 1 mes, de 2 meses, ¿no? Hay que están preñadas de 5, correcto, ¿no? Pero aún estando preñada de 1 mes, pasa en la comisión de admisión ahí y esa vaquilla puede concursar en pista con otras vaquillas también que están en la misma condición. 20 meses, ¿no? En esa categoría están preñadas. Pero si esa vaquilla de 20 meses está queriendo entrar a la feria y está vacía, ¿no? Como ocurre algunas veces, no puede entrar a pista porque ya ahí hay un problema de fertilidad. Quiere decir de que tiene 20 meses y ¿por qué no está preñada? Entonces se la castiga, no puede concursar, no puede competir con el resto de las vaquillas, ¿no? Lo que les mencionaba que resulta bastante interesante, todavía ahí en ese reglamento de admisión de animales de feria, que ya se viene de esta semana a la siguiente, ¿no es cierto? Eh, hay, hay vaquillas de 13, 14 meses que no necesitan entrar a feria preñada, pero ya están preñadas. O sea, quiere decir de que
está relacionado a lo que mencionaba su compañero. Si nosotros hacemos un mejor manejo, mejor genética, y realmente esa genética se expresa en precocidad de esa hembra, sí vamos a poder, si esa vaquilla de 13, 14 meses que está entrando a feria, ¿no es cierto?, está preñada, es porque la estamos inseminando alrededor del año, que es como se hace en los países del primer mundo, porque ha alcanzado peso y desarrollo. No es que se la estemos inseminando y que quede preñada chiquitita, porque eso no es lo apropiado, sino de que está en las mejores condiciones de peso, tamaño, desarrollo, funcionamiento del tracto reproductivo, está en condiciones óptimas para tener su primer servicio y por eso es que la hemos preñado. Entonces, no le vamos a afectar, ¿no?, su desarrollo después del parto, sino de que se va a convertir en una vaca productiva, ¿no es cierto?, fértil, sin ningún problema. No es que estemos nosotros a través de algunas hormonas o algo acelerando esa parte reproductiva, sino que actualmente en cabañas élite, ¿no?, con excelente manejo, estamos consiguiendo ese manejo apropiado y por eso es que los índices productivos y reproductivos están dentro de los ideales en esos lugares, ¿no? ¿Está más o menos entendido? ¿Hay alguna otra pregunta para ir cerrando? Nada. Bueno, quedamos hasta aquí, jóvenes. Nos vemos entonces con ustedes el día viernes. Seguramente, yo les confirmo, podemos ir ya pasando presencial. ¿Ya? ¿Ok? Gracias por venir. Se cuidan. Nos vemos. Chau. Hasta luego, doctor.